como un nombre, oficio, y cómo, en qué, o también tu conexión con la colectiva. Bien, mi nombre es Denis Muñoz, soy abogado de la República de El Salvador desde el 2005 y actualmente pertenezco a la Comisión Jurídica de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico. Mi conexión con la colectiva y básicamente para formar la Agrupación Ciudadana parte básicamente de un caso que llevé a partir de mayo del 2007 en donde una mujer había sido denunciada por aborto y posteriormente fue acusada por homicidio culposo, pero fue condenada por homicidio agravado. Entonces, pues logré que a pesar de la condena de 30 años, le redujeron de 30 a 3 años de cárcel, aunque en términos prácticos ella cumplió 4 años, de tal suerte que eh, salió libre en agosto del 2009 y fue así también como conocí a Morena Herrera y me invitó al espacio para formar parte de la agrupación ciudadana y es así que estamos desde noviembre del 2009 en la agrupación ciudadana. Eso a grandes rasgos, la historia. Para alguien que no conozca el contexto de las 17, ¿nos podrías dar una explicación? La situación es bastante compleja porque a veces es un tanto como difícil de explicar esa situación. Lo que ocurre es que en El Salvador Pero explícanos quiénes son las 17. las 17 son mujeres en condiciones de pobreza, de un bajo nivel académico, que en muchas no saben ni siquiera leer y escribir y que viven en condiciones de marginalidad. Algunas eran trabajadoras de alguna fábrica o zona franca, le decimos acá, y otras también de oficios domésticos. Entonces ellas tuvieron su parto extrahospitalario en condiciones inseguras, con factores de alto riesgo, sin atención médica y fallece justamente con ese suceso su hijo recién nacido. Entonces es interesante que cuando la llevan al hospital pidiendo ayuda, lo que hacen es llamar a la policía o a la fiscalía denunciándolas desde los hospitales públicos en su mayoría, denunciándolas por el delito de aborto, sin distinguir qué clase de aborto. Y este punto es muy importante, ya lo explicaré por qué. Entonces, después le cambian la calificación jurídica a homicidio agravado, justamente porque ya las semanas de gestación no son 20, no son 12, sino son 34, 36, 38 semanas en la mayoría de casos. Entonces ya eran de término los partos. Es así que Fiscalía decide calificar el delito como homicidio agravado, ya no jugándosela en años de prisión, como lo dice el aborto consentido y propio, de 2 a 8 años de cárcel, sino de 30 a 50 años de cárcel, como es la penalidad o los años de cárcel que tiene de sanción el homicidio agravado. En una oración nos podrías explicar quiénes son las 17, así nuevamente para alguien que ni siquiera ha escuchado de ese caso así. Ah, mujeres en condiciones de marginalidad condenadas injustamente por el Estado de El Salvador. Perfecto. ¿Y dentro de cuál contexto se podría justificar esa forma de marginalización? Um, bueno, yo creo que bajo ningún contexto se puede justificar. Lo que ocurre es que aquí viene el punto importante que creo que es de recalcar. En El Salvador, a partir del 20 de abril de 1998, se penaliza de manera absoluta el aborto por suponer de que se quitaron los 3 permisos de abortos que eran permitidos, que por cierto es por los que nosotros reivindicamos que deberían de regresar o retornar a la legislación salvadoreña. Estoy hablando del aborto cuando era producto de una violación sexual, el embarazo, el aborto también cuando era por condiciones de salud, que se le llama el aborto terapéutico, y el aborto eugenésico cuando existen malformaciones congénitas o taras que hacen inviable la vida extrauterina del feto. Entonces, en ese contexto, es interesante que supuso todo el sistema de salud y también de justicia que hasta los abortos espontáneos
están penalizados, y eso no es cierto. Por dos motivos no es cierto. Número uno, porque el Código Penal no los tipifica como delito, y dos, porque justamente no entra en la definición de delito el aborto espontáneo, justamente por la falta de voluntad de la mujer en este caso, que en ningún momento se lo está practicando. Digo esto porque en el caso de las 17 y otras mujeres, porque no son las únicas, desde la agrupación hemos llevado varios casos que se encuentran liberadas, ellas, y porque no las han condenado en el proceso penal o porque ya habiendo sido condenadas las hemos logrado sacar por otras vías legales, pero el punto es que ellas lo que han sufrido es un parto extrahospitalario espontáneo, en donde el sistema de salud ha creído que se han practicado un aborto, pero no dicen si fue un aborto espontáneo o si fue un aborto voluntario o inducido. No es como cuando en inglés, por ejemplo, se dice que miscarriage es una cosa y abortion es otra. Entonces, en castellano y en el caso particular de El Salvador, no tenemos una definición de aborto espontáneo y de aborto inducido como tal, ni siquiera en la legislación y mucho menos en un protocolo del sistema sanitario de salud. Entonces, cuéntanos un poquito de... Una pausa, que el micrófono está haciendo roja. O sea, ya estas horas necesitamos un pequeño relax. Ay, qué lindo. Qué lindo. Ay, sí, está preciosa. Y Kevin, sí, salimos todos. Se aprendió. Estamos corriendo. Ah, Bueno. Toma 4. Entonces, repítanos nuevamente. Decía que, bueno, hay que distinguir entre el aborto involuntario y el aborto voluntario. Evidentemente, el aborto involuntario o espontáneo no se encuentra penalizado. Decía que por dos motivos. Número uno, porque no se encuentra tipificado, calificado en el Código Penal y porque escapa de la definición de delito, es decir, no es delito. Y luego, bueno, el aborto inducido o consentido y propio, según el artículo 133 del Código Penal, sí se encuentra penalizado. Entonces, cuéntanos desde el inicio del caso de Guadalupe hasta su inducción, o sea, ¿cuáles fueron los pasos claves en el caso de ella? Y así como si estuvieras escribiendo un artículo para gente que no entienda y que nunca ha escuchado del caso. Bueno, haciendo un resumen del caso de Guadalupe, es interesante que en ningún momento Guadalupe fue inducido su parto extrahospitalario. Es decir, que fue algo meramente espontáneo lo que le ocurrió a ella. A pesar de eso, ella fue trasladada al Hospital Nacional de San Bartolo, en el cual es denunciada por un aborto y de inmediato es procesada por el delito de homicidio agravado. La condenan a 30 años de cárcel, el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador. Y bueno, algo por demás interesante en el caso de ella es que la causa de muerte, según el Instituto de Medicina Legal, cuando practicó la autopsia, fue indeterminada. Es decir, jamás se logró establecer científicamente cuál había sido la causa de muerte del hijo recién nacido. Entonces, a mi juicio era absurdo, pues, y así se han dado otros casos de las 17 y de otras mujeres condenadas siempre a 30 años. Entonces, la agrupación ciudadana conoce del caso con motivo de las 17 porque enumera las características de que todas estaban condenadas a muchos años de prisión, 30, 35, 40 años de cárcel, y es así como decimos hacerle el indulto a ella, así como a las demás. Entonces los argumentos más importantes fueron que jamás se apreció por parte del tribunal esa causal del por qué nunca se determinó la causa de muerte de su hijo recién nacido. O sea, que tuvo que presumir o inventarse de que ella había realizado alguna conducta dirigida a matar a su hijo recién nacido. Y eso no tuvo nada que ver ella. Entonces, fue
prácticamente la Corte Suprema de Justicia dio un informe favorable allanándose, o debo decir, confesando el error judicial del tribunal que la condenó. Ahora, Guadalupe cumplió 7 años y medio aproximadamente en prisión. A pesar de eso, nos sentimos bastante satisfechos en ese sentido porque recobró su libertad. Y una pregunta, ¿quién lo denuncia cuando llega al hospital? Bueno, la denuncia el personal del Hospital Nacional, pero también quien no colabora en la investigación. Bueno, a favor de ella es justamente la empleada, la patrona de ella, porque es más, lejos de eso, le priva de libertad en un primer instante y no realiza los primeros auxilios a favor de ella. ¿Por qué ella le va a privar de libertad en un momento? Eso es lo inexplicable, que cuando tenía que haberle ayudado, cuando había tenido el parto extrahospitalario, no le ayudó en ningún momento. Y lejos de eso, le declaró en contra de Guadalupe, diciendo que ella le había ayudado para que tuviera el parto dentro de su casa, cuando en realidad nunca fue así. No entendí, perdón. ¿Puede explicar eso? Lo que ocurre es que la patrona sirve de testiga a favor de fiscalía, ¿sí? Entonces, la patrona le da la versión a fiscalía como que ella le intentó ayudar a Guadalupe, cuando en realidad nunca le ayudó. Pero, ¿cuál motivación podría tener para hacer eso? Yo no, o sea, ciencia cierta no lo sé. Lo que sí presumo es que por escabullirse de cualquier investigación de complicidad en contra de ella, para que no le acusaran de cómplice. Pero hay mucho abuso hacia las empleadas aquí en El Salvador. Sí, definitivamente. O sea, el problema es, bueno, dentro de las 17 hay varias y en los casos no les dan ni siquiera permisos para los controles prenatales, el tema de cómo cuando quieren pedir permiso, cuando van a ir a un control o a una cita, no se los dan. Eso es. Y entonces ella tenía trabajo de empleada antes, pero no tenía acceso a la salud, no No. recibía ningún asesoramiento de un doctor. No, lo que pasa es que estas mujeres, porque como están en condiciones de pobreza, no tienen educación sexual y reproductiva y encima de eso están sujetas a un horario de las patronas, entonces en ese sentido no tienen acceso ni siquiera a poder llegar a una unidad de salud o a un hospital para ver el control prenatal, como decía. Entonces, en ese caso, eso fue lo que ocurrió también desde Guadalupe. Podría ser que incluso la patrona le expuso a tener condiciones malas para el embarazo, digamos, que no le daba suficiente alimento o el alimento adecuado, no le daba horas de descanso suficientes. Yo considero que sí, la verdad, que no generaba las condiciones para que tuviera un embarazo en las mejores condiciones, considero yo. Pero es que eso no es ninguna novedad en El Salvador, o sea, justamente por lo que mencionaba, porque no les dan el tiempo suficiente para que se cuiden las mujeres en su control prenatal. Entonces en ese momento Guadalupe vive con la patrona en la casa. Sí, sí, claro, en la casa ocurrió, sí. Entonces ella En el municipio de Ilopango. era menor de edad todavía. No, Ella tenía no, 18 años sí, sí, cuando sucede eso. sí. Entonces ella le ha comentado un poco de la condición de la prisión. Sí, claro, sí. ¿Nos puede Ella, detallar eso? claro, me comentó ella y también las 17 me han comentado el resto de mujeres que cuando ingresan a la cárcel y saben las otras internas del delito por el cual las quieren golpear, las insultan, les gritan mata niños, les dicen muchas cosas negativas y que tienen que soportar. Algunas las han golpeado, vale de mencionar, algunas las han golpeado.
pero ha sido una mala experiencia, durmió muchos años en el suelo, comía mal, de lo que le llaman acá el rancho, que es la comida que les dan en la cárcel, y no tenía asistencia sanitaria o de salud, era muy poca, trabajaba por momentos, hacía cursos dentro de lo que podía, y no, pues ella afirma que la pasó muy mal dentro de la cárcel, de manera injusta, insisto. ¿Y en qué momento se logró o sea, identificar? ¿Cómo pudieron reabrir ese caso? Bueno, lo que ocurre es que cuando identificamos que las 17 tenían sentencia firme y que todas habían tenido un parto extrahospitalario involuntario y que habían sido condenadas injustamente, con algunas variantes cada caso, porque es de afirmarlo, fue interesante que presentamos los motivos de indulto que la Ley Especial de Cursos de Gracia establece con la Constitución de la República de El Salvador. Y es que esos son los requisitos, básicamente, que esté una sentencia firme. Y entonces presentamos el 1 de abril del 2014 las 17 solicitudes de indulto ante la Asamblea Legislativa. Esta le solicitó un informe conductual al Consejo Criminológico Nacional y también un informe jurídico a la Corte Suprema de Justicia en pleno. Es decir, que tenían que resolver los 15 magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, este último es favorable y es el que de alguna manera puede ser vinculante o no para que se resuelva a favor de Guadalupe. En este caso fue favorable y fue así como en enero del 2015 le otorgan el indulto a Guadalupe con 42 votos, con 42 votos de los diputados, 43 votos de los diputados electos. Es decir, lo digo esto porque el 16 de enero le habían denegado el indulto con 42 votos. Y para que otorguen un indulto tiene que ser mayoría simple, es decir, la mitad más uno. Entonces son 84 diputados y diputadas, tiene que ser 43 votos. Con la mínima diferencia le otorgaron el indulto a finales de enero del 2015 a Guadalupe. Vale decir que es el primer indulto otorgado a una mujer en la historia de este país y que también ha advertido, se ha comprobado el error judicial que se tuvo por la imposición de los 30 años, justamente por haberla declarado culpable de un delito que jamás cometió. ¿Ella va a recibir convención del parte del Estado? No. La ley especial... ¿Puedes repetir eso para que quede? Bueno, ella en ningún momento va a recibir compensación o alguna indemnización por parte del Estado de El Salvador, porque el indulto como tal es un perdón que otorga la Asamblea Legislativa, previos requisitos que ya mencioné, pero que no valora en ningún momento una indemnización a otorgar incluso a la persona que han perdonado, la misma Asamblea Legislativa. Entonces, ella básicamente siempre ha quedado como culpable en realidad. Lo que pasa es que se ha extinguido la pena por la figura del indulto. ¿Cómo toma precedencia este caso de Guadalupe? ¿Cómo es emblemático y en qué sentido es muy innovador el resultado? Bueno, es muy innovador porque jamás en El Salvador se había otorgado un indulto a favor de una persona condenada por medio de un error judicial. Es decir, solo se habían otorgado indultos, pero en el contexto de por razones de humanidad. Es decir, cuando una persona tenía una enfermedad incurable, degenerativa, de pronto con daño orgánico severo, como cáncer, VIH, pero jamás a una persona que tenía de alguna manera salud favorable, jamás se le había otorgado un indulto. Luego, en ese sentido, creemos que es el primer indulto que está vinculado a la lucha justamente del tema de aborto. Digo esto porque no podemos perder de vista de que ella fue denunciada por aborto, aunque posteriormente haya sido condenada por homicidio agravado. Pero la vinculación o la conexión previa denuncia o noticia criminal siempre se dio.
entonces, yo quisiera saber también, o sea, a mí me causa mucha, tal vez, rabia el hecho de saber que no va a recibir ninguna compensación, tomando en cuenta que perdió 7 años de vida y ya viene de una situación de pobreza extrema. O sea, ¿cuáles son las esperanzas que ella podría tener de vida y cómo podrían las leyes servir, o sea, ser a favor de la mujer en ese sentido? Bueno, el tema de la indemnización se vuelve complicado porque es que el artículo 17 de la Constitución habla del derecho a la indemnización previo error judicial. Cuando alguien han juzgado con un error judicial lo dice expresamente, pero imagínate que no te establece el procedimiento o el trámite para lograr esa indemnización. Entonces queda en vacío o en el aire el que alguien pueda exigir esa indemnización. Entonces, acá el Estado de El Salvador les falla en todo momento a las mujeres. Antes de que queden embarazadas, desde el momento que están en el tema de la educación sexual y reproductiva que deben de recibir, y también ya cuando se encuentran embarazadas, pues sufren un parto extrahospitalario, en estos casos como el de Guadalupe, y son juzgadas desde el primer momento que aducen que ha existido un aborto, sin determinar, insisto, qué clase de aborto, y se complica la situación cuando llega al sistema de salud porque se presume la culpabilidad de antemano de ellas, en contra de ellas. Es decir, aquella presunción de inocencia que se dice que toda persona va a ser culpable siempre y cuando haya sido oída y vencida en juicio, en estos casos no opera en ningún momento. ¿Por qué? Porque de un primer instante se asume su culpabilidad y existe una presunción de culpabilidad en contra de las mujeres. O es o es. De hecho, te puedo decir algunos de los argumentos o fundamentos de las sentencias condenatorias en los casos de las 17, con los cuales se evidencia lo que estoy mencionando. Sí, voy a, bueno, mi siguiente pregunta, perdón, voy a seguir. Vale, entonces voy a cortar para que no te quedes a medio. Ya. Corre cámara. Gracias. Toma 5. Entonces, cuando estamos hablando también de la, o sea, porque yo creo que el hecho de criminalizar el aborto y el derecho de una mujer a decidir es como la influencia demasiado de la Iglesia Católica, de la religión. Entonces, ¿qué podemos a nivel mundial aprender de este caso de las 17 en ese sentido? O sea, ¿cuál es el aprendizaje o el mensaje que podríamos llevar para tal vez dejar como de una u otra forma, no sé, como una, like a warning, you know, like, la palabra. Una advertencia. Como Sí. una moraleja. Una No. moraleja, una advertencia, un Sí. decir qué puede pasar si esto. Bueno, es que lo que puedo decir al respecto es que El Salvador no tiene que ser, u otros países no tienen que ser el espejo de El Salvador, definitivamente. Es decir, en ningún momento las normas religiosas y las normas morales deben de ser permeadas por la ejecución de políticas públicas de los estados a favor de la ciudadanía y en este caso a favor de las mujeres. Yo manejo una teoría al respecto, es decir, hay un jurisconsulto que se llama Hans Kelsen que habla acerca de 4 sistemas normativos. Entonces, dentro de ellos está el moral, el religioso y está el jurídico, por ahí el convencionalismo sociales.
Entonces, ninguno se debe de confundir entre uno y otro, aunque tengan características parecidas. En este caso, si bien es cierto, la norma religiosa como sanción te establece una penitencia determinada que se fundamenta en un dogma, el problema es que si ese dogma es trasladado a la norma jurídica, en este caso a criminalizar a alguien vía código penal o cualquier legislación que penaliza o sanciona, ya a nivel de relevancia jurídica, lo interesante es que ya se convierte en 30, 35 o 40 años de cárcel para una mujer. Todo por haber valorado desde una perspectiva moral o religiosa esta situación, lo cual es muy grave, por supuesto. Entonces, por eso es que lo que se debe de hacer es aplicar un Estado laico en donde se distancie el tema religioso de cualquier función o atribución legal de cualquier institución pública de cualquier Estado. En este caso, El Salvador, ese es el problema, que los fundamentalismos religiosos, no solo de la jerarquía de la Iglesia Católica, sino también de otras iglesias, empiezan a tener mucha influencia en decisiones de carácter pública y los políticos se dejan llevar sobre esa corriente, lo cual es muy, muy erróneo. Un pequeño ejemplo, en el caso de Beatriz, el arzobispo de San Salvador decía que Beatriz tenía que aceptar la decisión de Dios si era morirse. Él decía eso desde su perspectiva religiosa. Entonces, ¿qué consecuencia tuvo ese comentario? Bueno, no le practicaron la interrupción del embarazo que ella solicitó, el aborto. Ojo, que ahí habían dos motivaciones. Número uno, que había una malformación congénita y inviable la vida extrauterina por el feto anencefálico, es decir, que no tenía cerebro. Y dos, que estaba en riesgo su vida y su salud por padecer o tener el cuadro de diagnóstico, según los 15 médicos del Hospital Nacional de Maternidad, que quienes la trataban a ella, clínicamente me refiero, con el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. Entonces, ojo que habían dos situaciones por las cuales debía de haberse interrumpido el embarazo o practicado el aborto a favor de Beatriz, pero no se realizó. Tuvieron que hacerle un procedimiento llamado esterectomía cuando ya había transcurrido 81 días desde que ella había solicitado vía amparo con la agrupación ciudadana la interrupción del embarazo y no se realizó. Entonces, pongo este ejemplo porque es importante que quede establecido que jamás debe de permearse o influir un sesgo religioso en una decisión de interés público. En casos de violación tampoco se permite el aborto. Es muy grave porque tampoco se permite el aborto. Imagínate que de cada 22 minutos en El Salvador, una niña o adolescente está dando a luz. Esto es muy importante. No es que trabaje de legalista o codiguero, pero pues es que me gusta fundamentar todo lo que digo. El artículo 159 del Código Penal dice el delito de violación sexual agravada en menor o incapaz. Dice, toda niña o adolescente, toda persona que haya tenido un acceso carnal vía anal o vaginal es violación, ¿sí? Hasta los 14 años, hasta los 15 años. Entonces, eso significa de que estas niñas o adolescentes menores de 15 años incuestionablemente han sido violadas y están dando a luz ya de 16 años hacia abajo, básicamente. Entonces, es preocupante porque no tienen acceso a pesar de la grave violación sexual que han sufrido, pues, por parte de sus agresores. Yo he conocido un caso, me consultaron otros colegas que llevaron en el norte de El Salvador, que acusaron mejor a la joven de 15 años por el delito de aborto consentido y propio y nunca persiguieron al agresor sexual. Así está El Salvador, mejor persiguen a las mujeres y no a los agresores sexuales. Eso es súper fuerte. Sí. Y también se da muchos casos de violación hacia las empleadas. Hacia las empleadas domésticas. No solo hacia las empleadas domésticas. Hay un caso en La Unión de una mujer que la acosaba sexualmente
vecino de la hermana la violó y quedó embarazada. Ella presentó una denuncia en contra de su agresor y fue judicializado el caso. Sin embargo, su agresor huyó, tuvo calidad de prófugo en el caso en contra de él, pero luego ella tiene una pérdida espontánea, un parto extrahospitalario y fallece su hijo recién nacido, producto de esa violación sexual. A ella le procesan, previa denuncia de aborto, le procesan por homicidio agravado y resulta de que le condenan a 35 años de cárcel el Tribunal de Sentencia de la Unión. Yo estuve hablando con ella, en septiembre del 2010, hablé con ella y ella me comentaba de que a ella le habían trasladado esposada al tribunal que la condenó a ella y entonces ella pensaba que era por su caso, pero no, es que ya habían capturado al agresor sexual y estaban siguiendo ya el juicio en su contra. Y bueno, le pregunté yo, ¿y cuál fue el resultado? No, fíjese que yo declaré en contra de él, me dijo. Y fue, ojo, que fue el mismo tribunal que le había condenado a ella a 35 años de cárcel. Entonces ella me comentó, yo declaré en contra de él y había ADN de los fluidos que le extrajeron a ella porque había presentado la denuncia y era compatible con el ADN del semen del agresor sexual. El tema es que a él lo absolvieron y ella se encuentra en el centro penal de San Miguel condenada a 35 años de cárcel. Entonces aquí hay dos situaciones muy importantes. Número uno, no es cierto que siempre se da la anticoncepción de emergencia a las mujeres que tienen una agresión sexual y una violación sexual, porque a mí nadie me puede discutir y refutar o negar de que si a ella le hubieran brindado la anticoncepción de emergencia, ella jamás hubiera quedado embarazada y jamás hubiera estado embarazada y mucho menos hubiera tenido un parto extrahospitalario y tampoco hubiera sido juzgada por homicidio agravado y condenada a 35 años por homicidio agravado. Entonces, comento este caso porque me parece bastante emblemático y habla la vinculación del tema de agresión sexual o violaciones sexuales, específicamente de las víctimas y sobrevivientes de violencia sexual, frente al tema de aborto. Entonces, por lo tanto, debería, en consecuencia, de cumplirse la observación que el Comité de Derechos Humanos de Ginebra, Suiza, ya le ha hecho a El Salvador desde el 2003, 2008, 2010, en el sentido de que tendría que valorarse, legislarse acerca del tema de la restricción del aborto en El Salvador cuando es producto de violación. Denis, aprovechando que está tocando ese tema, a eso quería llegar yo. Compare, por favor, cómo se le juzga aquí a los hombres asesinos y cómo se juzga a una mujer que supuestamente ha hecho un aborto. Bueno, en una revista jurídica que se llama Enfoque Jurídico, le hago el comercial porque vale la pena, hicieron el parangón, la comparación entre el caso de María Teresa, condenada a 40 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, quien se encuentra privada de libertad desde el 21 de noviembre del 2011, es decir, que tiene aproximadamente 4 años y medio a esta fecha, y fue condenada a 40 años. Entonces, pero luego apareció un caso muy sonado en el país acerca de, le llaman el descuartizador, en donde se comprobó con todos los elementos de las pruebas que virtieron en el juicio, de las escuchas telefónicas, de las intervenciones, de todo, que él había descuartizado a otra persona. Y de hecho él confesó, pero a él solo le dieron 10 años de prisión por ese homicidio. Y ojo, que era agravado. Ni siquiera el homicidio agravado va de 30 a 50 años de cárcel, mientras que el homicidio simple va de 20 a 30 años. Pero ¿por qué entonces a este hombre le dieron 10 años de prisión y a María Teresa le imponen 40 años de prisión? Él mató a una mujer. No, a un hombre. Pero él no fue denunciado por aborto y María Teresa sí. Es que allí está el problema, el tema. La fuerza y el sesgo que tiene la palabra aborto en El Salvador es muy complicado. Y ojo que
bueno, quienes pagan de manera con creces, si se quiere ver así, o de manera violenta esta situación, evidentemente son las mujeres que ya he dicho en condiciones de pobreza y con bajo estudio. Pero incluso las personas que de alguna manera estamos hablando públicamente de esto, pues también hay un estigma y hay un señalamiento de que están vinculados con el tema de aborto, son abortistas, defienden asesinas, etcétera. Pues entonces es muy complicado porque nadie puede entender una cultura de derechos, ni siquiera cuando, no quiero decir ni por accidente, sino por cuestiones naturales, como en el caso de María Teresa, ocurrieron los hechos. Ya mucho menos va a poderse hablar acerca de un debate serio del tema de derecho a decidir de la mujer cuando quiere o no dar a luz o proceder con un embarazo. Muchas gracias. Yo no tengo más preguntas. Creo que ha quedado bastante cubierto. Gracias. ¿O algún comentario? Yo solo un comentario me gustaría hacer para cerrar, tal vez, muy pequeño, muy cortico. Un minuto. El problema de la penalización absoluta del aborto en El Salvador tiene que ser valorado con un debate científico, con un debate serio, de altura, muy fuera de dogmas, en donde se entienda que es un problema de derechos humanos y que también es un problema de salud pública para las mujeres y que engloba a toda la sociedad y que todas y todos tenemos que buscar lo que ya la misma Constitución de la República de El Salvador dice en su artículo 1, inciso primero. Se debe buscar una seguridad jurídica en el tema. Es decir, que se restituyan las figuras de aborto que sí eran permitidas antes de 1998, estoy hablando del Código de 1973, que exista no solo seguridad jurídica, sino también un bien común y sobre todo justicia para todas y todos. Volviendo a mi pregunta de una advertencia para otros países. Cuiden sus excepciones o su legislación que sí permite el aborto en algunas condiciones o también pues por el derecho a decidir como Uruguay, como Canadá, como Cuba u otros países en donde sí se respetan los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres conectados con derechos humanos. Gracias. Solo eso. Ya terminamos.